Bueno, sí, vamos a empezar el estudio de esta noche. Muy bien, estamos en el libro de los Hechos. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 21. Y para empezar le voy a pedir, por favor, a Jesús que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio, que está bonito, está muy bonito. Ahí viene. Señor, te damos las gracias por permitir escuchar tu palabra a través de Carlos. Te pido que lo bendigas mucho, que bendigas su casa, que bendigas a toda su familia, Señor. También te pido que bendigas a todas las personas que están por llegar y las que no pudieron venir el día de hoy. Te pido que los tengas presentes en ti, Señor, para que puedan gozarse de tu palabra, Señor, y también día a día llevarla, Señor. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Capítulo 21 del libro de los Hechos, empezando en el versículo 27. El estudio se llama El arresto en Jerusalén. Como si no tuviera ya suficientes broncas el pobre apóstol Pablo, ahora vamos a ver algunos problemas adicionales. Y la palabra de Dios dice así, poco largo, pero muy bonito. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo
y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? El Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo: quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de verle atado. Bueno, pues es un pasaje largo, anecdótico, muy bonito, en donde vemos cómo Pablo está teniendo pues muchos conflictos, está teniendo mucha persecución, su vida misma constantemente está en peligro, y ya tuvo pues muchas cosas que hemos visto, azotes, y lo apedrearon, y ahora que llega a Jerusalén, realmente él, sin tener falsas cosas de qué ser acusado, sí hay muchas cosas falsas de lo cual lo están acusando. Y vamos a ver que desde este momento hay un cambio muy importante en la vida de Pablo. Desde el camino a Damasco, cuando recibió a Cristo en su corazón, hasta este momento, Pablo ha surcado por todo el Imperio Romano, levantando grupos en las diferentes ciudades. Pero ahora Pablo va a estar preso por el resto del libro de los Hechos. Y se denomina él mismo embajador en cadenas. Efesios 6, versículo 20, que es precisamente lo que dice el versículo: por lo cual soy embajador en cadenas,
que con denuedo hable de él como debo hablar. Y así como otro hombre, Juan Bunyan, que fue un gran hombre del siglo XVI, que escribió El progreso del peregrino, sus mejores tiempos fueron en la cárcel. Juan Bunyan pasó más de 12 años en la cárcel y ahí escribió ese gran libro, que es el libro pues más importante, creo yo, después de la Biblia, en la vida cristiana. El progreso del peregrino, lo escribió en la cárcel. Así también Pablo, vamos a ver que en la cárcel, pues ya no va a poder estar yendo y hablando a la gente en las sinagogas y en las calles, pero va a tener muchas oportunidades de hablarle a muchos oficiales del Imperio Romano, y lo va a hacer con mucha fuerza. Además, va a ser en la cárcel, principalmente en Roma, en donde él va a escribir 4 de las cartas que están aquí en la Biblia: Éfeso, Filipenses, Colosenses y Filemón. En la vida de Pablo hubo 6 defensas que están en la Biblia. Yo creo que hubo muchas más. 6 veces que tuvo Pablo que defenderse de tantas acusaciones que tenía en su contra, de las cuales siempre todo era falso. Y vamos a ver que, bueno, en esta ocasión, con esta turba, él va a tratar de defenderse aquí en este pasaje, pero después lo va a hacer ante el Sanedrín. El Sanedrín es el cuerpo importante de Jerusalén desde el punto de vista judío, y él va también a defenderse con ellos. Eso está en el capítulo 22, 30, pero no lo vamos a leer. Y después con Félix, uno de los gobernadores ahí de la región, en el capítulo 24, versículo 1. Y después con Festo, en el capítulo 25, versículo 1. Y después con Agripa, en el capítulo 26 o 25, versículo 13. Y después con los judíos, cuando él llega también a Roma y tiene que defenderse de lo que él piensa que ellos saben de Pablo, pero realmente no sabía nada. Allí en el capítulo 28, versículo 17. Y él siempre está contestando a todas estas acusaciones con mucha paciencia, con mucha mansedumbre, inclusive con mucha bondad, en lugar de estar enojado de por qué lo están siempre molestando tanto con tantas falsas acusaciones. Aún Roma reconocía que realmente todas estas acusaciones no eran más que puras imaginaciones de los acusadores, como lo vemos en el capítulo 26, aquí de Hechos, versículo 30. Ellos mismos, los romanos, dicen: pues yo creo que la verdad no veo nada malo en Pablo. Capítulo 26, versículo 30. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César? Bueno, él tuvo que hacer esto porque si no se le ponían las cosas muy difíciles, y como ciudadano romano había muchas cosas que tenían el privilegio los romanos, que no tan fácilmente ni podías castigarlo, ni podías aprisionarlo, ni podías acusarlo, sino que si no fuera en un verdadero ambiente de corte, ¿no? Y todo esto lo va a estar utilizando a Pablo para su defensa. En este pasaje, que es donde viene el arresto de Pablo, que ya sabía que iba a haber bronca, vamos a ver 6 cosas, más o menos rápido, porque si es un pasaje largo. Y lo número 1 es el ataque de estos hombres que tienen muchas cosas contra Pablo. Dice aquí la palabra de Dios que Pablo accedió, lo vimos la semana pasada, a que él fuera a hacer un ritual judío para que los judíos vieran que él no tenía problemas con el judaísmo, ni lo estaba atacando
ni tampoco se metía mucho con él, sino que realmente predicaba a Cristo. Y entonces él hizo un voto para limpiarse, porque venía de tierras no judías y se limpiaban de esa manera, y le pagó los votos a 4 hombres que sí tenían el voto de Nazareo por 30 días, y fue con ellos al templo. Y como era la última semana, él tenía que ir el día 3 y el día 7. Y dice la palabra de Dios que llegando al templo empezaron las broncas. Dice aquí, pero cuando es versículo 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, que probablemente eran de Éfeso, porque ahí es donde Pablo había pasado la mayor parte de su tiempo en sus viajes, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado el santo lugar. Dice aquí, y continuando con el siguiente versículo: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Bueno, pues era una gran ofensa a los judíos que tú metieras a un no judío al templo. Pero eso era imposible. Es como tratar de entrar aquí, ¿verdad?, en la puerta, y que te digas, pues ese se metió. ¿Cómo que se metió? Hay 5 guardias ahí y te piden credencial y hablan por teléfono a ver si realmente puedes entrar, si te dan permiso. Y ahí eran muy, muy estrictos. Entonces era imposible que Pablo metiera a un no judío al templo. ¿Todavía siguen haciendo eso, Carlos? ¿Perdón? ¿Todavía siguen haciendo eso? No, ya no hay templo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por Tito y sus armadas romanas contra los judíos, y fue una cosa terrible, en donde destruyeron toda la ciudad y se acabaron todos los ritos del templo hasta el día de hoy, realmente. Pero entonces Pablo, además, si tú metías a un gentil al templo, era pena de muerte para el que lo metía, y más para el no judío. Entonces, pues Pablo no iba a arriesgar a Trófimo, su gran amigo de Éfeso, y llevarlo al templo. ¿Para qué? Pero que era totalmente una falsa acusación contra estos. Pero ellos querían hacer algo contra Pablo, porque realmente el Evangelio sí trae gran persecución. O sea, de alguna manera hay que callar a este cuate, siempre está hablando de Cristo y entonces me ataca a mí de una manera, porque, etcétera. Siempre tendremos persecución, y el odio contra Pablo sí era muy fuerte. El ataque de todas estas personas. La segunda cosa que vemos aquí es el arresto. Cómo Dios prevé, Dios tiene sus maneras de proteger a sus cristianos cuando Él así lo decide, y lo va a hacer de muchas maneras en la vida de Pablo y con las credenciales que él tenía. Y el arresto fue, dice aquí el versículo siguiente, el 31, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Había una fortaleza romana en Jerusalén. Jerusalén no era donde estaba el gobernador estaba en Cesarea, que es un poco al norte, pero iba mucho a Jerusalén. Y cuando no estaba en Jerusalén, era este tribuno el que tenía el comando de mantener la paz en Jerusalén. Y esta fortaleza estaba en un punto alto en donde podías ver toda la ciudad de lo que estaba pasando. Y más, estaba muy cerca del templo. Y ahí observaban con mucha fuerza, mucha vigilancia,
que no pasara nada, principalmente en los días festivos. Y este era un día festivo, estamos hablando de Pentecostés, y entonces siempre había alborotos, siempre había personas que asesinaban gente y luego corrían, o sea, sí había muchas cosas, y siempre estaban listos para parar cualquier situación que pudiera suceder. Y aquí hay una en donde toda la ciudad está alborotada contra Pablo y lo están literalmente linchando. Lo que deberían hacer es lo que hicieron con Esteban, que sacarlo de la ciudad y allá afuera de la ciudad apedrearlo. Eso era lo que debían hacer. Pero yo creo que el odio era tan grande que ya no se estaban esperando nada y pues aquí mismo nos lo echamos, ¿no? Y era lo que estaban haciendo. Y dice la palabra de Dios que el tribuno de la compañía sabe de esto, y tomando soldados y centuriones. Aquí centuriones está en plural. Quiere decir que cuando menos llevó 200, un centurión llevaba 100 soldados, entonces mínimo eran 200 soldados. O sea, así fue porque la cosa estaba grave para parar todo esto, ¿no? Y de la multitud. Entonces dice que tomando soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Literalmente lo iban a matar a golpes, ¿eh? Y vieron al tribuno y a todos 200 soldados cuando menos, dijo, y los soldados romanos no eran muy tiernos, la verdad, ¿no? Y entonces dijo, no te metas con ellos porque ellos vienen con el golpe, es el que realmente va a avisar, ¿no? Y dejaron de golpear a Pablo. Aquí dice la palabra de Dios que llegando el tribuno, le prendió a Pablo. Claro, el tribuno no sabía nada de Pablo. Digo, es un criminal, quién sabe qué trae, quién sabe qué ondas, de baja condición, no sé qué, y por lo pronto lo vamos a salvar porque esto no se hace. Si lo vamos a matar, pues vamos a matarlo bien, pero no un linchamiento en medio de la ciudad, ¿no? Y entonces dice que lo prende y lo encadenan. Lo mandó atar con 2 cadenas, preguntó quién era y qué era lo que había hecho. Bueno, Pablo no tuvo ni siquiera la oportunidad de contestar nada, porque había un gran alboroto entre la multitud. Unos gritaban una cosa, otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, mejor le mandó llevar a la fortaleza. Y bueno, sí, tuvieron que cubrir a Pablo fuertemente, porque estaba la cosa realmente de gran violencia. Al llegar a las gradas, dice aquí, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Lo estaban cargando literalmente, lo estaban protegiendo. Dios hizo que no era el momento de Pablo para morir, había muchas cosas todavía por hacer y él hizo todo esto para que se le protegiera físicamente a Pablo. No que Pablo tuviera miedo de morir, porque él dice, pues yo de ninguna cosa hago caso con tal de que acabe mi carrera para Cristo, y si es mi tiempo de morir, pues lo hago, se acabó. Pero Dios tiene sus planes de qué es lo que debe de hacer con cada uno de nosotros, ¿no? Y hay un tiempo para predicar y hay un tiempo para morir, y Dios sabe cuándo es ese tiempo. Entonces, aquí está protegiendo a Pablo, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás diciendo, muera este señor Pablo, ¿sí? Bueno, aquí vemos que atado ya Pablo, se estaba cumpliendo la profecía que muy poco tiempo atrás, ahí en Cesarea, ¿te acuerdas? Salió el profeta Agabo y dijo, así te van a atar, agarró un cinturón, así te va a pasar a ti esto. Cuando llegues a Jerusalén está cumpliendo exactamente lo que le habían dicho, ¿sí? Y bueno, no lo lincharon, con tanto grito fue llevado a la fortaleza, y todos estos hombres detrás de ellos, no sabemos cuántos eran, pero se dice que se alborotó toda la ciudad, pues ya te puedes imaginar cuánta gente andaba por ahí diciendo, muera. La tercera cosa que vemos es que Pablo no perdía oportunidad. 3, su defensa.
Él va a hablar. ¿Y de qué crees tú que va a hablar? Pues de Cristo. En medio de todo esto, ante tanta peligrosidad que tenía la situación, yo creo que Pablo diría, ¿sabes qué? Pues méteme a la fortaleza cuanto antes y cierra la puerta, por favor ciérrenla con 2 candados, que no sea uno, porque aquí la cosa está grave. Pero no fue así. Ese no era Pablo. A Pablo no le interesaba su vida, sino realmente presentar a Cristo a cualquier costo. Tercera cosa, defensa. Y dice aquí el versículo 37, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, esta es la primera vez que Pablo habla con el tribuno. Este es el tribuno que después entendemos que se llama Lisias, que es el que es encomendado para llevar a Pablo hasta Roma. ¿Te acuerdas? Más tarde, en los capítulos siguientes de Hechos, el tribuno Lisias. Pero ahorita Lisias no sabe nada de él. Él nomás piensa que es un criminal más, quién sabe qué hizo y quién sabe por qué lo están tratando de matar. Algo ha de haber hecho, ¿no? Y entonces es Pablo el que habla y le dice, ¿se me permite decirte algo? Y notamos que Pablo lo dice en griego. Por eso aquí el tribuno Lisias le dice, ¿sabes griego? Bueno, el hablar griego, y seguro que lo hablaba muy bien, era una señal de que era una persona altamente educada, ¿no? De universidad, y bueno, Pablo era un verdadero escriba y fariseo. Entonces así como que Lisias se sorprende de que, oye, este criminal, ¿cómo que habla griego, no? Y entonces dice, ¿sabes griego? ¿Verdad? Y le dice, ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicairos? Aquí sicairos es la palabra asesinos. Y sí, había un egipcio y en Egipto sí se hablaba griego y por eso digo que lo confundió. Tú no eres aquel egipcio que nos costó muchísimo aplastarlos porque sí venían contra los romanos y finalmente matamos a muchos, pero este egipcio se escapó y no sabemos dónde está. ¿No serás tú esa persona? ¿No? Entonces, porque todavía Lisias no sabe dónde está parado con respecto a Pablo. Y entonces Pablo ya toma la palabra y vemos que es una persona de cierta categoría académica y de educación. Y dice, entonces dijo Pablo, yo, de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. En Tarso había una universidad muy importante, y aunque Pablo no fue a esa universidad, pues se entiende que era una ciudad cosmopolita, en donde había gente pues mucho más de cierto nivel y que Pablo probablemente era uno de ellos. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, y se lo permitió porque dijo, este es un señor que habla bien, es un orador, yo no creo, no entiendo muy bien, pero ya no lo veo yo como un gran criminal, ¿no? Y dice la palabra de Dios que se le permitió el hablar, y estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho silencio, habló en lengua hebrea. O sea, Pablo sí tenía bastantes situaciones en donde él hablaba, dependiendo de las cosas, la lengua que le convenía, y él sabía que estando en Jerusalén, era bueno que él hablara hebreo, para que ellos vieran que él era un gran judío. Y no solamente un gran judío, era fariseo de fariseos. Y entonces la gente también se sorprendió de que él hablara en hebreo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, porque además hay pues de lengua hebrea a lengua hebrea, porque tú dices sí hablo mexicano, pero pues puede ser allá del Tepito o no, depende, y ven que este hombre pues sí realmente la hace bien, ¿no? ¿Y de qué va a hablar él? ¿Cuál va a ser su defensa? Su defensa es la defensa que todos nosotros tenemos, nuestro testimonio.
por qué hago lo que hago y cómo yo tengo el comando de Dios para hacerlo. Tengo la autoridad de Dios para hablar de Cristo. Y de eso va a hablar. Y lo va a dividir, como sabemos, todo testimonio en 3 partes, ¿no? Antes, cómo y después. Mientras le den chance, porque no saben cuánto tiempo le van a dar toda esta turba para que Pablo hable de su historia. Y él empieza hablando del antes, su testimonio antes. 3 veces vemos el testimonio de Pablo en el libro de Hechos, ¿eh? Y por eso es muy importante que nosotros veamos esos pasajes, porque vamos a arreglar nuestro testimonio para que también tenga impacto. No hay mejor predicación que tú tienes que tu propio testimonio. Esa es la más fuerte, en donde tú le dices a la gente que tú has cambiado y que tú eres un verdadero milagro de Dios y que Él te ha concedido la vida eterna y una vida abundante pregonando las buenas nuevas, su palabra. Y entonces Él hace esto, Él toma la oportunidad para hablar de Cristo. Dice él antes: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero creado en esta ciudad de Jerusalén, instruido a los pies de Gamaliel. El hombre más fuerte, el maestro fuerte de los judíos era Gamaliel. Bueno, él fue uno de sus mejores alumnos. No sé si sacaba 10 o sacaba 11, pero ciertamente yo creo que era una persona brillante, Pablo, en las cátedras de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. ¿Tú te acuerdas que Saulo de Tarso era un gran judío? Judío de judíos, estrictamente fariseo. Lo podemos ver aquí en Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 3, que dice lo siguiente. Filipenses 3:3 dice, es más bien 3:4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, que era el gran ritual de los judíos, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, dice Pablo. Él era un gran judío y aventajaba, dice la palabra de Dios, a muchos de su nación en el judaísmo. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, en el versículo 13. Gálatas 1:13. En Gálatas 1:13, el apóstol Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Él era un verdadero judío que sabía usar el judaísmo celosamente. Y eso es de lo que está hablando aquí en su testimonio. Dice el siguiente versículo, Hechos 22, versículo 4, perseguía yo este camino. ¿Cuál camino? Acuérdate que los cristianos al principio no se le llamaban cristianos, se le llamaban los del camino. Y por eso ves tú aquí que viene con camino con mayúscula, ¿verdad? Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Señores, tengo testigos de que yo era un verdadero judío. Tengo quien confirma qué clase de persona era yo. Claro que han pasado muchos años y a veces piensas tú, pues aquel cuate ya no está, aquel ya se murió, pero había muchos testigos que sí podían atestiguar de quién era este hombre Saulo de Tarso.
Y dice que recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Y aquí vemos al apóstol Pablo hablar de su vida pasada, que era una vida en contra del cristianismo, como lo fue la mía también, que fue un desastre en donde yo corría a los cristianos de mi casa cuando iban por ahí. Yo no quería saber nada del cristianismo. Bueno, era mi vida pasada. Esta era también la vida del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Y después viene y ahora pone el cómo. ¿Cómo es que él tuvo un cambio tan sorprendente y tan importante? Aconteció, versículo 6, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo. Sí, cabe notar que no se cayó del caballo, no sabemos de qué se cayó, pero todo el mundo piensa que se cayó del caballo, pero no dice nunca eso, Y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo, sino era un ruido lo que nada más escuchaban. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Que bueno, sabemos que Dios comisionó desde ese principio, tú te vas a hacer muy importante en las cosas que yo quiero para ti. Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15. Le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios llama a las personas que Él quiere que sean sus soldados. Y nos llama a todos, bueno, aquí a todos nosotros, individualmente. Pablo, vente. Yo no quiero, claro que sí. Y vente para que Él nos hace que nosotros queramos y que empezamos a servir a Dios. Unos de una manera, otros de otra manera. Karina vino a esta tierra terrible que se llama México de misionera. Y bueno, Jesús anda por allá y ahorita Luis en el TEC, etcétera. Nos pone en diferentes lugares para ser sus testigos, para ser sus soldados. Y está aquí realmente dando con detalle cómo es que él conoció a Cristo. Cristo se le apareció. Y bueno, yo quiero decirte que a mí no se me apareció, pero como si se me hubiera aparecido ese 28 de febrero de 1977, porque clarísimo yo vi como Dios me estaba llamando y me estaba diciendo, Carlos, vamos a entrar a una nueva vida. La vida pasada terminó, esa vida llena de yo, llena de egoísmo, llena de soberbia, se acabó y ahora empieza una vida nueva, en donde tú vas a ser prisionero de Cristo, predicador del Evangelio, y yo te voy a llevar por muchas cosas muy bonitas en esta nueva vida. Para mí fue clarísimo, porque 2 días después, yo estaba predicando la palabra de Dios. Yo no sabía dónde estaba el Evangelio de Juan. Inclusive le decía a mi hermana, oye, ¿dónde está? Y ella me lo decía, aquí está, ok. Pero yo estaba predicándole a una persona que nos acompañó a un viaje y toda la semana estuve predicándole a este muchacho que se llamaba Carlos. ¿Sí? Y bueno, no tenía ningún versículo, estaba hablando de mi vida, sin saber que es la mejor predicación, ¿no? Y bueno, esto es lo que hace Pablo también, en donde está diciendo aquí a toda esta multitud cómo es que conoció a Cristo. ¿Qué haré, Señor? El Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Versículo 11, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías,
varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, fíjate, ya le llama hermano, quiere decir que si hay una relación, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y entonces le dijo Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Él quiere que tú tengas ya una relación personal con el Señor, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Aquí hay algo muy importante en este versículo 15, porque esa es una comisión que tenemos todos nosotros. Yo quiero, Raúl, que ahora que conoces a Cristo, tú vayas a las personas y seas testigo de los que has visto y de lo que has oído. No te lo guardes tú, no sirve para nada allí. Tienes que salir y hablarle a las personas de lo que ha pasado en tu vida, ¿no? Y esa es una comisión que tienes realmente para otros. Ahora pues, como diciendo, vámonos, no tenemos tiempo que perder. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aquí también es muy importante aclarar que el bautismo no te da la salvación, ¿ok? Levántate y bautízate. Sí, el bautismo confirma tu salvación. El bautismo te hace que los demás vean que tú eres cristiano, pero el bautismo nunca te da ninguna salvación, como algunas religiones dicen que te tienes que bautizar con agua, si no, no puedes entrar al cielo y esas cosas, ¿no? Es parte de tu testimonio nada más, que tú le dices a los demás que tú eres cristiano y de esa manera se lo dices, ¿no? Bautizándote, bautizarte quiere decir muero y vengo a una nueva vida, ¿no? Quería decir esto porque pues muchas veces vemos esto y decimos, ¿cómo? Pues aquí dice que te bautices, sí, pero es nada más como un sello, pero eso no te da la salvación. Bueno, pues con esto vemos la manera como Pablo habla de cómo es que conoció a Cristo, y después vienen cosas ya futuras. ¿Qué pasó después? El después. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, llorando en el templo, me sobrevino un éxtasis. Pablo tuvo varios encuentros con Jesús donde Jesús se le apareció, Este fue uno de ellos. Estaba en trance. Algo le estaba diciendo Dios que él escuchó para obedecerlo. Lo vemos ahí, lo vemos en 2 Corintios, cuando fue al tercer cielo, dice la palabra de Dios. Lo vemos en el camino a Damasco, en donde él se encontró a Jesús varias veces. Lo vemos cuando está en la cárcel y se le aparece un ángel. No, en la cárcel no. En la cárcel le dice, no temas, Pablo, es necesario que tú vayas a Roma y testifiques de mí allá. Varias maneras muy fuertes donde Dios se le aparecía al apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios que él llegó a Damasco, él empezó a predicar fuertísimo en Damasco, dice enseguida, dice el capítulo 9 de Hechos, empezó a predicar en Damasco, es 9:20 el versículo para que lo veas, y tú hagas lo mismo. Hechos 9:20 creo que es, efectivamente, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y para eso vino, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Y ahora está predicando. Pues qué lío. Él enseguida se puso a predicar. Pero bueno, tuvo que salir de Damasco porque lo quisieron matar, lo quisieron agarrar y tuvo que correr. Y se bajó por una canasta, el muro, no sé qué, como pudo, y se fue a Arabia, probablemente en donde estaba el monte Sinaí, y estuvo 3 años ahí escudriñando las Escrituras y leyendo y estudiando para certificar que lo que él tenía antes y lo que él tenía ahora cuadraba perfectamente de que Jesús era el Cristo. Y después de 3 años ahí, dice la palabra de Dios que fue a Jerusalén a conocer a los demás apóstoles, y de eso habla este pasaje. Dice que estaba en el templo y le sobrevino un éxtasis.
Y le vi que me decía, date prisa, sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pues pueden decir lo mismo, pues Raúl, tú gran predicador, yo sabes que andabas de borracho allá hace un mes y ahí en Garibaldi y mataste a 2 y te peleaste ahí. Bueno, sí, así era yo, pero ya no soy igual. Y yo ya soy una nueva criatura. Y aquí le da una gran comisión porque dice la palabra de Dios que Dios le dijo, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11 de Romanos que Él es el apóstol a los gentiles. Y por eso hizo todos estos viajes por todo el imperio romano, haciendo que los no judíos vinieran a Cristo. Es más, déjame ver, capítulo 11 de Romanos. Creo que puedo encontrar rápidamente el versículo que dice, capítulo 11 de Romanos, en donde dice que Él es el apóstol a los gentiles. Y no pensé que lo tenía rápidamente, pero por ahí anda. Él es el apóstol a los gentiles. Entonces, si alguien fue a Roma... ¿Ah? El versículo 13. ¿13? De Romanos 11. Sí. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy el apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Exactamente. Entonces, si alguien pudiera ser el Papa, pues Pablo, él fue a Roma, no hay ninguna señal de que Pedro haya estado 25 años en Roma, como dicen que estuvo. Pedro se dedicó a predicar a los judíos, principalmente en Jerusalén. Y aunque parece ser, dice la leyenda, que él murió en Roma, pues fue porque pues por ahí andaba, pero no es que fue el obispo de Roma por 25 años. Pablo era el apóstol de los gentiles. Y así él termina su testimonio con un antes, con un cómo y con un después, porque ya no lo dejan hablar más. Dice la palabra de Dios que hasta ahí le dieron la oportunidad de hablar. Entonces, número 5, la reacción. Bueno, el número 4 fue el testimonio, perdón. El número 4 fue testimonio. Y número 5, la reacción de la gente, que la verdad estaban fúricos contra el apóstol Pablo. Y dice que le oyeron hasta esta palabra, y alzando la voz, diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Otra vez se puso muy violenta la gente, porque ellos pensaban que Pablo pues quería que los gentiles y los judíos, los gentiles eran de segunda clase. ¿Cómo es que haces eso, Pablo? Pero él estaba bajo las órdenes de Dios, predicando que Dios es para los judíos y para los gentiles. Al oír la palabra gentiles se pone muy violenta otra vez la turba y quieren otra vez a ver cómo lo agarran. Entonces el tribuno lo tiene que meter a la fortaleza. Y dice la palabra de Dios, aquí lo pone muy bajito, dice que lo van a examinar con azotes. Pero la palabra exacta en el original era un látigo que realmente sí infligía gran dolor, en donde podías morir por las infecciones o morir desangrado ante tal castigo tan fuerte. Y la manera como decían ellos, iba a confesar de sus delitos, pero un muerto pues ya no puede confesar mucho, ¿verdad? O confesaba para que no le pegaran. O ya confesaba para que no le siguieran pegando, ¿no? Y ya le iban a pegar, y dice cuando le ataron con correas, aquí también está un poquito mala cosa, o sea, lo estiraban
para que realmente los golpes fueran más profundos, ¿no? No nomás era ahí parado, sino que lo estiraban totalmente y que sí dolieran mucho los azotes. Ahora, Pablo ya estaba acostumbrado a tantos azotes que tenía, ¿no? Pero aquí lo iban a hacer nuevamente. Entonces Pablo tiene que recurrir a sus credenciales. Es una cosa muy bonita, cómo Dios tiene ya para ti muchas credenciales para protección tuya. Pablo hablaba griego. Pablo conocía las Escrituras muy bien, había estado a los pies de Gamaliel. Pablo hablaba hebreo perfectamente, sí. Todas estas cosas le ayudaban para que él pudiera penetrar con la gente, ¿no? Lo cual te hace que tú, pues si hablas alemán, pues es para hablar de Cristo, no es para que te eches salsa tú, ¿no? O cualquier cosa que Dios te dé a ti de credenciales. Además, vamos a ver que tiene una credencial tremenda aquí Pablo, buenísima, que la va a usar varias veces, ¿eh? En donde dice Pablo, ante la reacción de estos señores, dice aquí la palabra de Dios, que cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Y yo siempre me pregunto, bueno, pues yo me aviento una mentirilla, ¿no? Para salir de esto y digo que soy ciudadano romano y no lo soy, ¿no? Y bueno, Pablo no traía una copia de su acta de nacimiento, pero estaba estipulado que el que hiciera eso y mentía, lo mataban, era pena de muerte, ¿no? Entonces, cuidado con lo que dices, ¿no? Y Pablo, pues Dios también le dio gracia para que le creyeran. Ya es la segunda vez que lo está sacando, ¿no? Dice, yo soy ciudadano romano y tú no puedes ni siquiera atarme, mucho menos golpearme, a menos de que haya un juicio contra mí y sea declarado culpable. Yo soy ciudadano romano. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Era bien fuerte, o sea, la protección a los ciudadanos romanos era muy fuerte y podía llevarte hasta la muerte si tú maltratabas a un romano injustamente. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, sí, pero Dios me hizo. Yo lo soy. Pero Dios me dijo, Dios me hizo que yo naciera romano, ¿no? Era algo que Dios dijo desde el principio, como yo tengo todo esto arreglado, esta persona va a nacer romano. Y bueno, los que nacían en Tarso eran romanos, no sé por qué no lo había visto. Si ya le dijo 2 veces que él era ciudadano de la ciudad de Tarso, sí, yo pensaba que era egipcio, ¿no? Entonces Dios nos da esas credenciales para que nosotros podamos usarlas para Cristo, ¿ok? Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Y número 5 o número 6, yo quiero hablar tantito nada más sobre la actitud de Pablo. O sea, yo creo que Pablo, ante tales circunstancias, ya estaba harto y les iba a decir de que voy a morir, voy a levantar voy a ir a la delegación y a ver lo que les voy a ir con todo, etcétera, ¿no? Pero Pablo en ningún momento cambia de actitud, tiene una actitud serena, pacífica, amable, ¿no? Con todos sus enemigos, porque él está tratando de presentar a Cristo. La reacción, la actitud normal es de que él estuviera fúrico y de que él pretendiera tratar de molestar a los que le estaban molestando, ¿no? Pero no lo vemos así. Él, número 1, paga bien por mal contra la turba. Le dice, varones hermanos. Y les habla en hebreo, y les habla bonito, les habla bien, a pesar de que casi lo quieren matar. Bueno, no casi, lo quieren matar, ¿sí?
Entonces la actitud de Pablo es algo muy bonito que debemos nosotros de resaltar. Número 2, que a pesar de que hay gran peligro de su vida, él no desaprovecha la oportunidad de predicar. Les voy a predicar. O sea, esto me trajo Dios y yo no pierdo el tiempo. Y lo va a hacer todo el tiempo que está preso, ¿eh? Lo vamos a ver en los siguientes capítulos, de que él toma toda oportunidad para predicar. Número 3, es una persona conciliadora, en donde no vemos palabras gruesas, no vemos palabras con un poquito de enojo, ni nada de eso, sino que él está muy tranquilo y transmitiendo un mensaje que la gente dice, oye, pues este cuate debería estar enojado, o miedoso, o tembloroso, algo, ¿no? Pero lo vemos con mucha confianza en sí mismo al hablar. Número 4, él le da la gloria a Dios. A todas las cosas que él está diciendo, él le está dando siempre la gloria a Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios 1:31. Y él siempre en todas las cosas que él hace, le da la gloria a Dios. Oye, hablas muy bien el griego. Es la gloria de Dios. Porque él me hizo que yo aprendiera griego para este momento. Él me hizo que yo aprendiera hebreo para este momento. Yo siempre he visto en mi propia vida que él me hizo que yo aprendiera inglés, que creo que lo hablo mejor que el español, por 2 motivos. Uno, porque en inglés hay muchísima información del Evangelio. Y de ahí puedo sacar muchas cosas que, bueno, Dios me permitió que teniendo esa credencial yo pueda hacer esto ahora, ¿no? Y número 2, para conseguir una gringuita que se casara, bueno, en fin, que se casara conmigo, porque imagínate que no habláramos tú en español y no, ¿cómo? Qué lío, ¿no? No, pues sí podemos más o menos comunicarnos. Si en el mismo lenguaje hay broncas, ahora imagínate que no puedas hablar bien, no, pues qué lío, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo cuando estaba en la Universidad de Wisconsin, que salí por un tiempo con unos noruegos, había unas chicas ahí, también muchachos, me juntaba mucho con ellos, así como ahora Keyle se junta con los de Kuwait, y entonces pues ellos hablaban en noruego todo el tiempo, y yo decía, pues yo no creo que, pues aquí entro, o sea, ¿cómo puedo yo hablar con ellos? Yo no sé ni una palabra de noruego, pero bueno, finalmente Dios me dijo que mejor en inglés, ni siquiera en alemán, mejor en inglés. Bueno, pues así fue esto. Y número 5, vemos a un Pablo amable, a un Pablo que no le va a decir al tribuno, vas a ver, yo sé que yo te puedo lastimar porque yo voy a ir con los jueces y voy a hablar contra ti y te quitan la chamba, si no es que puedes tener problemas con tu propia vida. Pero no vemos que él levanta nada contra nadie, él está tratando de transmitir y proyectar el Evangelio. Esto va a ser muy importante cuando este mismo tribuno lo lleve preso hasta Roma, y siempre va a estar sorprendido, impactado con la vida gran, maravillosa que tiene el apóstol Pablo, y que nosotros debemos también proyectar a otros. Pablo no desperdicia la oportunidad. Efesios capítulo 5, versículos 16 y 17. Efesios 5, 16 y 17. Hubo un tiempo en que un predicador me citó estos versículos y me dijo, Carlos, Efesios 5, 15 y 16, 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos una gran oportunidad de predicar, inclusive pues hasta sobresalir, somos muy poquitos los que predicamos, entonces mínimo sobresalimos para mal o para bien, pero somos diferentes, ¿no? Y que la gente vea que sí tenemos algo muy, muy importante, muy maravilloso, muy grande que pasar a los demás, que es el Evangelio de Cristo. Vamos a tener la plática de Navidad el 6 de diciembre, para que traigamos personas que tú quieres que escuchen el Evangelio. Empieza a trabajar desde ahora para que le digas, oye, apártame el 6 de diciembre, vente a la plática de Navidad. Siempre tenemos mucha gente, tanta que vienen los mismos una vez al año, ¿no?
Y pues no sé, digo, ¿para qué invitar? No van a venir. Queremos que sean menos, pero que tú te responsabilices de traer a 2 o a 3. Y entonces, esos son los que yo quiero que escuchen el Evangelio, que son mi familia, que son mis amigos, que son mis vecinos, que son mis compañeros de trabajo, ¿no? Y poder ser como el apóstol Pablo, que no pierde oportunidad, ¿no?, para hablar de Cristo. Y como también decíamos, nos vamos de campamento de este viernes en 8, el sábado. De este sábado en 8 nos vamos a Acapulco, 3-4 días. Los jóvenes, la pura vida, ¿sí? Pero también va a haber predicaciones, vas a ver que vamos a tener que memorizar y todas esas cosas. Pero bueno, muy padre, siempre lo hemos pasado muy, muy bonito. Señor, muchas gracias por tener una Biblia abierta. Son tantas enseñanzas tan bonitas y tantos modelos que nos das, como este gran hombre, el apóstol Pablo, el hombre de los siglos, de los milenios, de los 2 milenios, que realmente nos da pues un gran modelo para que sigamos sus pasos y seamos humanos que somos como él, pues los predicadores de este siglo, como lo fue él en su siglo. Y te pedimos por las personas que no pudieron llegar, tú guárdalas y que puedan estar aquí con nosotros en la siguiente reunión. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.